Seguimos con los videotutoriales del módulo de validación y explotación de datos y seguimos tratando el tema de los estudios analíticos dentro de la epidemiología. Una vez visto lo que son los estudios de casos y controles, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente tipo de estudios de tipo observacional. Recordad, observacional, simplemente miramos a los sujetos de estudio, los observamos, pero no influimos directamente sobre ellos, ¿de acuerdo? Este tipo de estudio de cohortes funciona al contrario que el estudio de casos controles. Es decir, en el estudio de caso control partimos de una enfermedad que queremos estudiar. Yo determino que quiero estudiar, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio. Yo determino que es esta patología y a partir de ahí me buscaré los casos, que son gente que está sufriendo dicha patología o que la ha sufrido, y buscaré unos controles que sean parecidos a dichos casos. Después yo buscaré factores de riesgo que me interesen, tanto en casos como en controles, para plantear mi estudio de forma retrospectiva, ¿de acuerdo? Eso ya lo vimos anteriormente en otras partes del módulo, pero ahora vamos a ver el caso de las cohortes. Las cohortes funcionan al contrario. En este caso partimos del factor de riesgo, es decir, no partimos de la enfermedad, partimos de cierto factor de riesgo que quiero estudiar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, exposición a una radiación o consumo de alcohol más allá de lo normal o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero se parte siempre del factor de riesgo y no de la enfermedad, ¿de acuerdo? A partir de dicho factor de riesgo construimos dos cohortes, se llaman dos cohortes. Una primera cohorte será aquella que está expuesta al factor de riesgo que quiero estudiar y otra segunda cohorte que no estará expuesta. Del mismo modo que en casos y controles siempre buscamos que los casos y los controles fueran parecidos, en el caso de las cohortes también, ¿de acuerdo? Lo que se pretende es que la cohorte de los expuestos y los no expuestos sea lo más similar posible y que solo cambie en que una ha estado expuesta al factor que a mí me interesa y la otra. Por ejemplo, un ejemplo de estudio de cohortes que se ha llevado a cabo. Hubo un accidente nuclear en Chernóbil sobre finales de los años 80, ¿de acuerdo? Entonces, para estudiar los efectos de la radiación a largo plazo, lo que se hizo es construir dos cohortes. Una cohorte que eran aquellos individuos que eran de Priapa, de la zona cercana donde hubo el accidente nuclear, ¿de acuerdo? Y otros, también de Ucrania, bueno, en este caso era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, pero bueno, en lo que es actualmente Ucrania, se buscó otra ciudad próxima a donde había sucedido, es decir, que fueran parecidos, en la misma región, más o menos el mismo tamaño de ciudad, pero estuviera fuera del ámbito de acción de la radiación. ¿De acuerdo? Se construyen las dos cohortes y se siguen a lo largo del tiempo, que puede ser, pues en este caso fueron más de 20, 25 años de seguimiento. Cuando se sigue, entonces seguimos las dos cohortes, y igual que hacemos antes, como tenemos expuestos y no expuestos, vemos de la cohorte cuántos aparecen la enfermedad que me interesa y cuántos no, y los mismos con los no expuestos. Por lo tanto, las cohortes, partiendo del factor de riesgo, pueden ser prospectivas, es decir, podemos ir hacia adelante. Si construyo la cohorte con un factor de riesgo, me cojo a las personas que me interesen, ya en este caso era una ciudad entera, o si no 100, 200, los que sean, y los voy siguiendo en el tiempo. Puede ser un año, meses, o incluso hay estudios de cohortes que se llevan haciendo desde principios del siglo XX. Bueno, por lo tanto, son abiertos y pueden durar muchísimo tiempo. Y al mismo tiempo también, igual que podría hacer en casos controles, puedo ir hacia atrás. Pero en este caso, en lugar de partir de la enfermedad, partiré asimismo de un factor de riesgo que me interesa y reconstruir la historia hacia atrás. Y también podría dar el caso que lo haga en las dos direcciones, ¿de acuerdo?
¿Cuál es el principal problema que tiene el estudio de cohortes? Que son mucho más caros que los estudios de casos y controles. Además, si la enfermedad tiene una incidencia o prevalencia muy bajas, es difícil o no se puede estudiar, ¿vale? Es muy difícil que se estudie con cohortes. ¿Por qué? Porque tendríamos que construir una cohorte gigante o dejar muchísimo tiempo de seguimiento, lo cual nos haría un estudio carísimo. No se puede hacer, se podría llegar a hacer, pero lo hace a nivel económico y de infraestructura prácticamente inviable. Por lo tanto, para enfermedades que son raras, que aparecen poco, normalmente el que se utiliza es el de casos y controles. ¿Cuál es la ventaja del estudio de cohortes? Que nos permite estudiar la incidencia. Como seguimos a los individuos, podemos ver cómo evolucionan, podemos ver cómo cambian y eso nos permite determinar mejor los factores de riesgo. ¿De acuerdo? Una vez entendido lo que son los estudios en sí de cohortes y cómo se construyen, vemos que la tabla es una tabla 2×2, ¿de acuerdo? Y es exactamente igual que la que hemos visto antes. No se diferencia en nada. Recordad que tanto la presencia de enfermedad como factores de riesgo pueden cambiar su posición. Eso no afecta si entendéis lo que estamos haciendo. No os quedéis nunca simplemente con las letritas. Las letritas sirven para identificar en cada tabla lo que estamos viendo. Nada más, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, podemos calcular la incidencia de los expuestos. ¿Vale? ¿Cómo se calcula la incidencia de los expuestos? Vemos aquellos que han estado expuestos a la enfermedad y que han estado expuestos a factor de riesgo y que presentan la enfermedad, son estos determinados en este caso con la A, ¿de acuerdo? Y los dividimos por todos los individuos que han sido expuestos a factor de riesgo. En este caso serían expuestos a la radiación, que en este caso expuestos serían A más B. Son estos que se van a poner. Podemos ver también la incidencia de los no expuestos. ¿Cuál es la incidencia de los no expuestos? Pues me voy a la fila de la gente que no está expuesta al factor de riesgo y veo que presentan la enfermedad los que son C, en este caso la letra C, y el total es pues C más D porque estoy en esta fila. ¿Y cuál sería la incidencia total de la enfermedad? Pues me cojo los totales, A más C, y lo divido por el total de los enfermos, que es A más C, y lo divido por el total global, tanto enfermos como no enfermos, que me es A más B más C más D. Y de la misma forma que en casos y controles podíamos hallar la odds ratio, que al final es lo que más nos interesa, porque es lo que nos determina el multiplicador de riesgo, si es un factor de riesgo para la enfermedad o el multiplicador de hacerlo más pequeña, ¿vale? Si es un factor protector, si está por debajo de 1 o si está por encima de 1, ya sea multiplicar por 3, por 15 o por 50, ¿de acuerdo? En este caso lo hacemos no con un odds ratio, sino se hace utilizando lo que se denomina el riesgo relativo. Cuanto más riesgo, ¿vale? ¿Qué proporción de riesgo más tengo si estoy expuesto a factor de riesgo que si no estoy expuesto? ¿Y esto cómo se hace? Pues es un cociente, ¿de acuerdo?, entre la incidencia que han presentado los expuestos, que hemos estado probado aquí como A partido A más B, es decir, aquellos que están expuestos a enfermedad y han enfermado, dividir los expuestos a factor de riesgo y han enfermado, dividido por todos los expuestos, dividido ¿por qué? Por los que no, la incidencia de los no expuestos, que son aquellos no expuestos que han presentado la enfermedad, dividido todos los expuestos. La incidencia de los expuestos partida la incidencia de los no expuestos. Y en este caso, igual que antes, ¿vale?, veremos cuánto más riesgo tienen los expuestos, ¿no? Más de 1 es que el riesgo está aumentado, menos de 1 es que el riesgo está disminuido. Igual, ¿no? Y cerca de 1 es que no hay riesgo. Veamos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de estudio de cohortes en el cual queremos estudiar si existe, es un estudio que se hizo, si existe relación entre pantallas de visualización de datos, vamos, una pantalla, lo que conocemos como una pantalla, ¿vale? Y
la aparición de aborto espontáneo en mujeres, ¿de acuerdo? Es un estudio que se llevó a cabo a principios de los años 80, finales de los 70, no recuerdo bien. Hay que tener en cuenta que ahora nos parece muy normal estar todo el día frente a una pantalla, pero entonces eso no lo hacía nadie y querían ver si este era un riesgo que podía aparecer. Siempre que aparece una nueva tecnología hay unos miedos infundados que hay que tratar de dilucidar si son ciertos o no, ¿de acuerdo? Pues en este caso existía ese tema. Se cogió población de estudio, operadoras normales, ¿vale? Y las que estaban expuestas en una compañía. Aquellas que sí que estaban todo el día frente a la pantalla y las que no lo estaban, ¿vale? En este caso fue un estudio de cohortes retrospectivos, a ver si había pasado, si realmente había más aborto entre estas mujeres que estaban todo el día frente a la pantalla, como ellas clamaban, ¿vale? Que era una reclamación que se hizo a la empresa, o no. Los datos se construyeron con esta tabla, ¿sí? Aborto espontáneo hubo, ¿vale? 54 los que habían estado expuestos y 82 los que no habían estado expuestos, ¿de acuerdo? Y no lo hubo en 302 de los 312 de los expuestos y 422 de los no expuestos. ¿Vale? Tienes que pensar una cosa, que son estos sesgos. La gente que lo presentó y estaba puesta la pantalla pensaría, uy, enseguida tiende a relacionar que el motivo es ese, ¿de acuerdo? De ahí la duda. Bueno, pues con los datos vamos a ver si realmente existía dicho riesgo que tenían temor las operadoras que estaban todo el día frente a una pantalla. Calculamos la incidencia acumulada del grupo de los expuestos, por lo tanto nos vamos a este 54 dividido el total de los expuestos, ¿de acuerdo? Que es este 366, ¿de acuerdo? Los expuestos. Y vamos a hacer lo mismo con los no expuestos, que es este 82 dividido este 516. Y nos da 0,1475 para los expuestos y 0,1589 para los no expuestos. Tenemos el cociente y nos da 0,93, que básicamente vendría a decir que no existe ningún riesgo. Vendría a decir que es un pelín protector, pero realmente eso no tiene sentido y no lo es, porque es prácticamente uno, es que el pelín sí es imposible. Por lo tanto, en este caso, lo que reclamaban los operadores que estaban todo el día a la pantalla, que el aborto que habían tenido por culpa de su trabajo, pues no ha lugar, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir con los estudios analíticos y vamos al estudio de, digamos, más nivel, que son los estudios de más nivel, que son aquellos que son los estudios de intervención. ¿Por qué son de más nivel? Porque aquí ya experimentamos. Es decir, los investigadores no se limitan meramente a observar, sino que modifican variables, ¿vale? Esto se acerca más a las ciencias experimentales, como puede ser la física o la biología, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eleva el nivel de vida. ¿Pero qué pasa? Que evidentemente experimentar con personas es una cosa muy, muy, muy delicada, ¿vale? Es una cosa que hay que tener mucho cuidado. De ahí que todos los estudios en general, pero especialmente aquellos que vamos a hacer una intervención sobre las personas, tiene que primar siempre la ética y un principio que tenemos que tener siempre en mente es el primum non nocere, que es lo primero es no hacer daño, ¿de? Y esto tiene que regir todo el proceso. Estudios de intervención hay varios. Tenemos los ensayos clínicos, que es lo que nos centraremos un poquito más, pero también están los comunitarios. Comunitarios es como una especie de ensayo clínico, pero a gran escala. En vez de hacerlo sobre unas pequeñas personas, lo hacemos sobre una población. Así el más conocido es la adición de flúor en el agua potable, que se realizó en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, para ver si añadir flúor al agua potable mejoraba la calidad dental de la población. Se realizó ese estudio en unas pocas ciudades, en todos Estados Unidos, ¿de acuerdo? En unas pocas ciudades y se concluyó que sí, efectivamente, el agua fluorada ayudaba a mejorar la salud dental de la población. De ahí que en Estados Unidos el agua sea fluorada. En el caso de Europa no tenemos agua fluorada, ¿de acuerdo?
porque en principio no nos hace falta y no nos lo hacen llegar este Word desde el principio, pues la alimentación parece ser suficiente, también con lo que tenemos en las pastas, la pasta dentífrica, y también en nuestro caso tenemos sal clorada. Pero bueno, básicamente es parecido a lo que veremos en los ensayos clínicos, pero hecho a una escala mayor, ¿vale? Que afecta a toda una comunidad y no solo a un grupo pequeñito de personas escogidas, ¿de acuerdo? Vale, los ensayos clínicos. ¿Para qué se hace un ensayo clínico? Nos centraremos más en los ejemplos en fármacos, ¿vale? Porque es el más típico, pero no se hace solo para fármacos, también se puede hacer para un nuevo procedimiento quirúrgico o para un nuevo procedimiento de enfermería, se mejoran administrar las vías de esta forma o de la otra, o los cambios posturales, o realizar la higiene de esta forma, o nuevos apósitos que salen, o nuevos instrumentos médicos, nuevas prótesis, lo que sea. Cualquier cosa que queramos sacar al mercado de este tipo, para poder hacerlo es necesario realizar ensayos clínicos. ¿Y por qué? Porque es necesario que demuestre primero y principal esto de primum non nocere, que no son muy nocivos, es decir, que pocos pueden tener sus problemillas, pero que no son nocivos para la población, es decir, no son peligrosos, y que además mejoran lo que queremos tratar, es decir, mejoran si es un protocolo, pues mejoran el protocolo existente, o mejoran los apósitos existentes, o mejoran el fármaco o la vacuna existente. ¿Vale? Y si no existe ninguna, pues mejoran el placebo, ¿vale? Perfecto. Y para que nos hagamos un poco, ¿vale? ¿Cómo se desarrolla un fármaco? Para otras cosas sería un poco diferente. ¿De acuerdo? Nos centramos en el fármaco para ver un ejemplo que ilustre el proceso de ensayo clínico. Para vacunas cambiaría un poco y para instrumental médico, instrumentos médicos, prótesis y demás y procedimientos también cambiaría un poco, pero la estructura en general es similar. Igual que también si fuera un ensayo clínico, por ejemplo, para el cáncer también cambia. Pero en el general, sin ir a los detalles. Si soy una farmacéutica y quiero lanzar un fármaco, el proceso aproximado es el siguiente, ¿de acuerdo? Tenemos estas fases. Tenemos primero una fase de investigación básica de descubrimiento, ¿vale? Que es, básicamente se la realizan químicos, que lo que hacen estos químicos es sintetizar moléculas en el laboratorio, sintetizan muchas y después se van probando in vitro y en simulaciones de ordenador para ver si estas moléculas nuevas que van creando realmente pueden tener algún efecto beneficioso para alguna patología. Entonces, los químicos van generando, tenemos aquí unos 10.000 compuestos, ¿vale? Y a lo largo de los años esto lo van probando, ya digo, in vitro, en probeta, ¿sí? Para ver si alguno parece tener alguna indicación clínica prometedora, y los que se van quedando los van pasando a esta fase preclínica que veis aquí, en la cual lo que se hace es experimentar, ¿vale? Primero con células, después con animales menores, ¿sí? Con ratones, y si llega el caso, con animales un poco más superiores, más parecidos a los humanos, ¿vale? No vamos a entrar en formas de ética que esto puede conllevar, pero es totalmente imprescindible si queremos tener fármacos, pues, investigar con esencia con animales, ¿de acuerdo? Y esta fase, como veis, dura aproximadamente unos 6 años y medio. La farmacéutica saca la moleculita hasta que dicha moleculita pasa la fase preclínica, ¿vale? Demuestra en el laboratorio con animales y demás que parece que es indicada para una cierta patología y que no produce daños, pues unos 6 años y medio. ¿Vale? Este tiempo hay que pensar que sí que es importante porque una cosa que hay que tener en cuenta sobre respecto a las farmacéuticas es que una farmacéutica, cuando quiere sacar un fármaco al mercado, lo que hace es patentar un compuesto para una indicación clínica, ¿vale? Que lo hace en esta fase, al principio de todo, dice, he sacado esta moleculita y esto lo quiero para curar esta cosa. Y van a la oficina de patentes y lo patentan. La patente les dura 20 años. Ellos tienen 20 años de patente. Pero estos 20 años empiezan a contar desde este momento, ¿vale? Por lo tanto.
Desde que lo han patentado hasta que pasan de una fase preclínica a la fase clínica, que es el ensayo clínico en sí, pues pasan unos 6 años y medio que ya han expirado de su parte. Ahora nos vamos a centrar en los ensayos clínicos en sí, que son lo que más nos interesa, porque son los que se realizan en centros hospitalarios donde vosotros vais a realizar vuestra función y donde podéis colaborar en la recogida de información con los especialistas, en la recogida de documentación, de documentación. La fase preclínica no se hace en los hospitales, se hace en los laboratorios farmacéuticos por biólogos, farmacéuticos, médicos, químicos, etc. ¿Vale? Esta fase, estos ensayos clínicos se dividen en 4 fases, ¿vale? Aunque la 4 es un poco especial, pero son 4 fases. De acuerdo. Vamos a ver cada fase en qué consiste un poco, para qué sirve y cuánto. La primera fase, la fase 1, tenéis aquí, es una fase que se hace con muy poquitos pacientes. Tenemos aquí unos 20, 100 voluntarios. Pone voluntarios porque normalmente son voluntarios, es decir, no son pacientes. ¿Qué se busca en esta primera fase? Lo que se busca en esta primera fase no es tanto determinar que el fármaco que voy a lanzar funciona, sino que se busca determinar si ese fármaco, esa molécula que yo voy a intentar lanzar al mercado, es segura. Es decir, lo que se busca es si tiene efectos adversos graves, ¿vale? Efectos adversos en general, pero especialmente los graves, porque si aparece en efectos adversos graves, ya se tumba. ¿Y por qué se cogen voluntarios? Porque lo que se coge es personas que son sanas, que no presentan ninguna patología y de forma tradicional se cogían varones, jóvenes y en buen estado de forma, ¿vale? Eso es lo que normalmente se cogía. ¿Por qué? Porque si presenta algún problema el fármaco, que es tóxico, que es muy tóxico, un cuerpo sano y fuerte va a responder mejor. ¿Sí? Por suerte eso de coger solo varones es una cosa más antigua que se pensaba que era como más resistentes y tal. Por suerte ya ha cambiado. Pero la idea es que sí que tiene que ser personas sanas, porque si aparece alguna toxicidad que no esperaban, en principio se espera que no tenga, porque lo hemos probado en animales y en animales ha ido bien. Pero claro, una cosa es una rata y otra es una persona. Entonces, una cosa que una rata no le ha hecho nada, igual a las personas pues sí que nos lo hace. Entonces, pues a esta persona se les lleva un control, se les hacen analíticas, se le ve si hay modificaciones y se le ve si se le altera cualquier cosa. ¿Vale? Si todo va bien, no presentan reacciones adversas, ¿vale? Por el nombre que lo puedan tumbar. Una cosa es que se aparece alguna cosita menor, pues, que puede seguramente seguir adelante. Pero si vemos, por ejemplo, que hay una hepatotoxicidad grave o lo que sea, pues se puede tumbar. La idea es demostrar que el fármaco que voy a sacar es seguro, ¿vale? Esta primera fase es para determinar que es seguro o relativamente seguro, ¿vale? Las formas de seguridad se irá viendo durante todo el proceso. Pero esta primera es fundamental determinar si es seguro. Pero no estamos viendo si el fármaco funciona o no. Eso lo veremos después. ¿Vale? La siguiente fase, que es la fase 2, ¿de acuerdo? Es una fase en la cual ampliamos un poco el número de pacientes. Ya son pacientes, es decir, en esta fase ya cogemos a gente enferma, ¿de acuerdo? Pero es una fase también todavía bastante experimental. ¿Vale? En esta fase tampoco voy a intentar dilucidar exactamente que el fármaco funcione. Evidentemente sí que lo voy a hacer, es decir, ya voy a ver si presenta un efecto en los pacientes. Intentaré buscar que lo que estoy haciendo parece que les cura. Si no parece que les cura, que no funciona y lo tendré que tumbar. De nuevo, si aparece en cualquier momento reacciones adversas, el fármaco se tumbará, ¿vale? Cesará el ensayo clínico y se acabó, ¿de acuerdo? Pero suponiendo que no aparece nada adverso, ¿vale? Efectos adversos, que parece que a los pacientes más o menos les va bien, lo que voy a intentar medir en esta fase es a este número reducido de pacientes ir jugando con las dosis, con la posología, para ajustar mejor cuál es la dosis que mejor funciona y que menos toxicidad. En definitiva, lo que se hace en esta fase es determinar eso que veis en los prospectos que os dice cuántos tenéis que tomar y cada cuánto.
se parte con cierto conocimiento, pero aquí se acaba de ajustar para maximizar el beneficio y minimizar los riesgos. Por lo tanto, esto se tiene que hacer ya con pacientes enfermos, que son los que pueden reaccionar al fármaco y ver el nivel de reacción y ajustar las dosis. ¿Vale? Evidentemente también ver que funciona, porque para ajustar las dosis tiene que estar funcionando, si no, no puedo ajustar. Pero aquí no demuestra realmente que esto funciona. Demuestra que tiene cierto efecto, el efecto existe, pero no es suficiente que tenga cierto efecto, sino tiene que demostrar que este efecto es significativamente estadístico mejor que lo que existe, es decir, un tratamiento estándar, que es el que se suele dar para estas patologías, o si no existe tratamiento, que es mejor que el placebo. ¿Vale? ¿Qué es el placebo? Pues no se le da nada. No sé si lo sabéis, pero el efecto placebo es muy potente, dependiendo de patologías, pero en general, sobre todo si son patologías relacionadas con el dolor, pero bueno, en general, ¿vale? Para el dolor es más todavía. En general, el efecto placebo cura un 20% de los pacientes. Eso es mucho. Un 20%. Yo a una persona le doy una pastillita con azúcar y le digo, tómate esto, que la migraña se te pasa, y de cada 100 a 20 se les pasa, ¿vale? O sea, que el efecto es potente. ¿Vale? El efecto placebo este es potente. Y de eso es lo que se aprovechan todos los charlatanes de la homeopatía y demás chorradas, ¿de acuerdo? Como existe este efecto placebo, pues hay gente que se lo das y se cura. Pues a mí me ha funcionado, pues sí, claro. Y si te hubiera dado una pastillita sin nada, también te hubiera funcionado. Porque, bueno, pues al 20% resulta que le funciona. Es muy potente. Pues está perfecto, eso está. ¿Vale? No hay ningún problema. Lo que pasa es que si yo quiero sacar un fármaco al mercado, tengo que demostrar que es mejor que eso. Vale, es mejor que el placebo. No es suficiente que cuando yo le doy, hay gente que se cure, sino que se tiene que curar bastante más que con el placebo. ¿De acuerdo? Pensar que cuando le demos este fármaco y hagamos la comparación, pues habrá gente que tomará el fármaco y que estamos proponiendo y se curará o mejorará, y hay gente que se lo tomará y no mejorará, ¿vale? Ni se cura ni se mejora. Y hay gente que se tomará un placebo y mejorará, y también habrá gente, evidentemente, que se toma un placebo y no mejorará. Es decir, que tendremos de todo. No todo el mundo que se toma la medicina le va a funcionar, porque por desgracia eso no es así. O sea, no siempre cura a todo el mundo, ¿vale? Eso es así. Y del mismo modo, el placebo hay gente que sí que le funciona. Pero para que se pueda sacar al mercado tiene que demostrar estadísticamente que es mejor, ¿vale? Y eso que quede muy claro. ¿Y cómo lo hacemos? Para evitar sesgos, ¿vale? Esta fase 3, que es una fase ya muy larga, ¿vale? Con muchísimos pacientes, aquí 1000, 5000, son también estudios ya multicentros, es decir, que no se hace solo en un hospital, sino que se hace en varios hospitales, y además estos hospitales suelen estar repartidos por varios países y normalmente por varios continentes, ¿vale? Para tratar de abarcar la mayor variedad posible de pacientes y no centrarse en un solo lugar. Así nos evitamos sesgos, ¿vale? Que sea un componente local, sino que lo tenemos que hacer a gran escala. Evidentemente es una fase carísima que les cuesta un montón de dinero a las farmacéuticas, ¿de acuerdo? En esta fase, como se pretende demostrar que el fármaco realmente funciona, porque ahora hemos visto que funciona, porque hemos visto en la fase 2, pero queremos demostrar que funciona mejor que lo que hay o que funciona mejor que el placebo, ¿vale? Entonces, para demostrarlo tenemos que evitar que haya sesgos por parte tanto de los pacientes que están dentro del estudio como de los médicos que están llevando a cabo el estudio, ¿vale? Porque estas cosas suceden de forma ya no consciente, que ni la farmacéutica ni los médicos van a manipular nada de forma consciente, pero sí puede suceder de forma inconsciente. Pues para evitarnos esto, se construye con lo que se conoce el doble ciego. Son estudios a doble ciego, incluso a triple ciego. ¿Qué significa eso de doble ciego? Eso significa que los pacientes que se han reclutado para esta fase 3 se dividen en dos grupos, ¿de acuerdo? A uno de los grupos se le dará el fármaco que quiere estudiar y al otro se le dará el placebo. Las dos pastillitas o lo que sea
ambas serán exactamente iguales, de forma que los pacientes no saben si le están administrando el nuevo fármaco o el placebo, ¿de acuerdo? O el fármaco estándar, no lo saben. Para ellos las dos son iguales y no tienen forma de saberlo. Así nos evitamos que el pensamiento que piense que se está dando la buena y no la mala influya, porque nadie lo sabe, el paciente no sabe. Pero es que no solo eso sería un ciego, pero hay otro ciego en el estudio, que son los médicos que llevan los estudios. Los médicos que hacen el seguimiento tampoco pueden saber si los pacientes que están en el estudio, cuál está tomando placebo y cuál está tomando el fármaco. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque si no, en sus análisis de si mejora, si hay progreso y demás, en sus diagnósticos, podría haber sesgo, podrían tener tendencia a pensar que el que está tomando el nuevo fármaco está mejorando más. Y eso lo tenemos que evitar. Y la forma de evitarlo es que no lo sepan. Está claro que ellos no lo harían de forma consciente por él, pero así no lo puedo hacer ni de forma inconsciente. ¿De acuerdo? Y triple ciego es que ni siquiera lo sabe que recogemos. Básicamente nos quedamos con el doble. Por lo tanto, si en esta fase 3, que es larguísima, que dura varios años, con muchísimos pacientes de muchos sitios, con este doble ciego, los fármacos demuestran que son mejores que el placebo o que el estándar, es cuando consiguen pasar a la fase de aprobación. Se dice que el fármaco está aprobado y puede salir a la venta. Normalmente, para que lo revisen las agencias, desde que se termina en esta fase 3, se publican los datos, hasta que las agencias responsables de permitir la comercialización de los fármacos lo tramitan, lo revisan todo y ven que todo está correcto, todo se ha hecho correctamente, que los pacientes estaban perfectamente informados, que el diagnóstico informado, que no ha habido sesgos metodológicos, que toda la recogida de datos es correcta, que los análisis estadísticos es correcta, pues todo eso a las agencias, ya sea la FDA, que es la agencia americana, o la agencia, la EMEA, la Agencia de Medicamento Europea, lo revisan y tardan 1 año y medio en hacerlo, ¿vale? En ese momento, el fármaco podría salir a la venta, ¿vale? Fijaros, desde que el fármaco ha sido patentado hasta que puede ser vendido, y pensar de 10.000 que he sacado en el laboratorio, unos aproximadamente uno de llegar a esta fase, de cada 10.000 que yo sintetizo, uno me llegará a venderse y han pasado aproximadamente unos 15 años. A la farmacéutica le quedan 5 años, porque 20 menos 15 son 5 años de patente sobre el fármaco. ¿Vale? De ahí normalmente esos precios absolutamente abusivos que ponen algunos de ellos porque quieren recuperar toda la inversión realizada y evidentemente aparte de recuperar la inversión quieren tener sus beneficios que no suelen ser pocos, ¿de acuerdo? Pero también hay que tener en cuenta que ellos arriesgan bastante. Un fármaco les suele costar de sacar al mercado un billón de euros, es decir, 1.000 millones de euros. Es un billón americano, ¿vale? Son 1.000 millones de euros. Y evidentemente ellos esperan recuperar esos 1.000 millones y aparte sacar sus beneficios. Pero todo no termina en esta fase, porque os he dicho que había 4 y hemos explicado 3 fases. Hay una cuarta fase, que es la postcomercialización, ¿vale? Que es fase de farmacovigilancia, que esta durará durante toda la vida útil del fármaco, es decir, dura para siempre, en el cual se vigila si los fármacos que ya están a la venta presentan efectos adversos. De hecho, muchos efectos adversos que veis en los prospectos, que dice, uno entre 2 millones han presentado no sé qué, pues eso normalmente no se puede detectar en estas 3 primeras fases, porque 1 entre 3 millones es un riesgo muy bajo y eso solamente se ha detectado en postcomercialización. ¿Y eso cómo funciona? Es cuando un médico que llega a un paciente con alguna problemática y está tomando cierta medicación y él sospecha que puede haber relación entre la medicación que está tomando y ese efecto que ha aparecido, lo notifica, ¿vale? Y eso queda registrado. Si hay cierto nivel de evidencia de que eso puede ser así,
se publican los prospectos, ¿vale? Y se va avisando de ciertos efectos adversos que van apareciendo. Si los efectos adversos que aparecen son muy graves y no se habían previsto, ¿qué es lo que pasará? Que las nuevas agencias habían dicho que eso se podía vender, dirán, esto ahora ya no se puede vender y los fármacos se retiran del mercado. Por ejemplo, ahora aproximadamente 7 u 8 años, un relajante muscular de amplio uso por la población, que era el Nivolastán, pues las agencias de medicamentos detectaron que había problemas tanto de abuso como de algunas muertes que hubo en Alemania por abuso, vamos, por muertes, por el fármaco y se decidió retirarlo. Y el fármaco pues, se retiró del mercado, ¿vale? La aspirina infantil, que a muchos de nosotros nos dieron cuando éramos niños, ¿vale? Porque mientras que ahora los que seáis padres veis que siempre es el total, ¿vale? Pues el paracetamol o el ibuprofeno, que se da a los niños. Antes lo habitual era dar aspirina infantil. Esta aspirina infantil, con el tiempo se vio que provocaba un síndrome grave en algunos niños, no es usual, pero podía llegar a pasar, que era el síndrome de Reye, y no era muy raro, pero era muy grave, por lo tanto se decidió retirar la aspirina infantil y a día de hoy los niños la toman ácido acetil salicílico. Bueno, pues ten en cuenta que este estudio de fase 4 no termina nunca, es para siempre y en cualquier momento las agencias responsables pueden retirar el derecho de venta de cualquier fármaco que esté, por mucho que haya pasado todas las fases. Y hasta aquí